En ningún momento pienso yo decir o pretender decir que una terapia es mejor que otra. Es algo bien interesante que, no sé si alguno de ustedes asistió al Congreso de la ADA hace un mes en Orlando. Hubo una plática, una ponencia muy brillante entre dos médicos muy reconocidos, el doctor Nauk, un médico que ha estudiado y hablado mucho, escrito mucho sobre los medicamentos que conocemos como incretinas, y un doctor David Matthews de Inglaterra, quien iba a hablar de las sulfonilureas. Y la idea de esta plática era simplemente hacer una especie de contrapunto, pros y contras de una y otra terapia. Y el doctor Matthews fue muy brillante en el sentido de que, pues sí, si bien las sulfonilureas son medicamentos que llevan mucho tiempo en el mercado, uno al ver el papel pudiera pensar que son medicamentos que tienen las de perder, que tienen muchas desventajas. Bueno, supo explicarlo de una manera muy brillante, muy pragmática, y al final la conclusión de esta discusión fue, bueno, que cada uno de estos medicamentos tiene sus usos y las situaciones en las cuales no deben o deben ser utilizados otros medicamentos. Un poco mi punto aquí es precisamente hacer algo similar, sin pretender ser ni tener la brillantez del doctor David Matthews, pero a mí me gustaría darles algunos puntos, algunas ventajas que tienen los secretagos, algunas ventajas que tienen los sensibilizadores, y de alguna manera ayudarles a ustedes a decidir en cada paciente específico cuál es el medicamento más apropiado en cada caso. Voy a comenzar para esta, digamos, controversia con un algoritmo que ha sido muy controversial, muy discutido, tiene sus detractores, tiene gente que lo apoya, que es el algoritmo para el manejo de la diabetes mellitus de la Asociación Americana de Diabetes, publicado hace ya un año, en el año 2009. Este algoritmo nos decía básicamente lo siguiente: primero que nada, al momento del diagnóstico, y esto creo que es un punto importante, debemos ser agresivos y debemos comenzar a manejar al paciente no solamente con cambios en el estilo de vida, sino con metformina, que como les comentaba se ha convertido y es la base y la primera línea del manejo de la diabetes. Y si el paciente no alcanza su meta de control a los 3 meses, no a los 6, no al año, no a los 3 años, sino a los 3 meses, hay que pensar en agregarle un segundo medicamento. Estas son las terapias proveedoras de insulina por excelencia, aunque yo me voy a centrar más en los secretagogos. Y esto es de alguna manera la vía tradicional que por muchos años se trató la diabetes en todo el mundo. En la época en la cual solamente existían biguanidas, sulfonilureas e insulina. Y finalmente, si con esta combinación no se alcanza no se llega a la meta de control, pues considerar agregar insulina de una manera más intensiva para lograr alcanzar las metas de control. En este algoritmo se sugirieron, teniendo en cuenta que además ya había otras clases terapéuticas disponibles, considerar otras 2 clases adicionales. Por un lado, las glitazonas, en particular la pioglitazona, un sensibilizador a la insulina, y por otro lado los agonistas de GLP-1, medicamentos como exenatida. Y la razón de entrada de estos 2 medicamentos, considerados menos validados por el hecho de que llevan en el mercado solamente esta clase 10 años y esta clase son unos 3-4 años en comparación con los casi 90 años de la insulina y los 60 de las sulfonilureas. Bueno, la razón de ser de entrada de estos 2 compuestos es que, a diferencia de estas terapias de aquí abajo no causan hipoglucemia. Y eso es uno de los temas que voy a tocar y voy a abordar en las siguientes diapositivas. La pioglitazona combinada con metformina es un medicamento que permite alcanzar una meta de control metabólico sin causar hipoglucemia. Subsecuentemente, si no se alcanza la meta de control, nuevamente el punto que ha impulsado mucho todas las asociaciones médicas es ir agregando terapias hasta que la meta de control sea alcanzada. Bueno, poco tiempo después de la presentación de este algoritmo, eso se presentó en enero en la revista Diabetes Care, el doctor De Fronzo, quien seguramente muchos de ustedes conocen muy bien, es un doctor de origen italoamericano que vive en Texas. Él inmediatamente criticó mucho este algoritmo. Él comentaba que este algoritmo, en realidad, el algoritmo de la ADA, no fomenta la durabilidad del control glucémico, y ahorita en un momento les voy a hablar de a qué me refiero con esto. No tiene un efecto de preservación de la célula beta, y sí fomenta, por otro lado, la hipoglucemia y la ganancia de peso. Y él, por su lado, él es un personaje muy curioso. Les pido que una disculpa, está
un poco movida esta columna, pero él por su lado propone un algoritmo basado en la fisiopatología, el cual sí fomenta la durabilidad, sí fomenta la preservación de la célula beta y además no causa hipoglucemia ni ganancia de peso. Este algoritmo, este es lo que él presentó en aquel entonces en San Francisco hace unos años, consistía en la modificación del estilo de vida, siempre la base del tratamiento, y una terapia de combinación triple basada en metformina, glitazonas y exenatida, con el objeto de alcanzar una meta de control bastante agresiva. Ha pasado mucha agua por el río, ha habido muchos estudios importantes publicados después de esta plática. Esta meta de control fue estudiada por un par de estudios, el ACCORD, Advance y otros. Seguramente se hablará un poco más de esto más adelante, pero creo que a pesar y a la luz de estos estudios, el hecho de utilizar una terapia que no cause hipoglucemia, que tenga un efecto neutro o negativo en el peso, es decir, que fomente la pérdida de peso, y aún así alcanza esta meta de control, sigue teniendo mucha razón de ser. El doctor de pronto está embarcándose en la validación de esta propuesta, de esta idea, con un estudio clínico que todavía no se ha completado. Pero bueno, sumarizando, el punto y la razón por la cual generalmente decidimos utilizar una u otra terapia habitualmente es su eficacia clínica. Es uno de los factores más importantes y es lo que define qué medicamento vamos a utilizar en muchas circunstancias. Sabemos que la metformina es un medicamento efectivo, reducción en promedio, de acuerdo a algunos metanálisis, de 1.14 puntos porcentuales. Las sulfonilureas son un poco más potentes, son la clase de agente oral más potente que existe. Las glitazonas tienen una potencia similar a lo que son la metformina. Pero a mí, aquí es donde me gustaría matizar un poco las cosas. Cuando hablamos de durabilidad del control glucémico, y esto lo voy a explicar con un poco más de detalle más adelante, pero ahorita déjenme decirles que se refiere a la posibilidad de un medicamento de mantener una reducción de glucosa, hemoglobina glucosilada a lo largo del tiempo en contra de otro medicamento de otra clase terapéutica. Bueno, ha sido demostrada con medicamentos como la metformina y las glitazonas, los medicamentos llamados sensibilizadores, pero no se ha demostrado con las sulfonilureas. Las sulfonilureas tienen este efecto muy similar a lo que vimos en el UKPDS, de que inicialmente son muy potentes como pueden ver aquí, pero a lo largo del tiempo van perdiendo este efecto terapéutico. En cuanto a prevención de la progresión de prediabetes o disglicemia a diabetes mellitus tipo 2, hay estudios con metformina y con glitazonas que han demostrado que es posible prevenir la progresión de prediabetes a diabetes, y sin embargo no hay estudios con secretagogos ni sulfonilureas. Bueno, sí los hay, pero han sido negativos, y se los voy a mostrar en un momento, que demuestren la prevención de prediabetes a diabetes. Aquí una aclaración: el único medicamento recomendado por la ADA como coadyuvante a los cambios del estilo de vida, que es la herramienta más importante para prevenir la aparición de diabetes, es la metformina. Aunque las glitazonas han sido muy efectivas en los estudios clínicos, todavía no han sido incluidas en ninguna guía terapéutica, ni están indicadas para la prevención de la diabetes mellitus tipo 2. Y en cuanto a beneficios adicionales, bueno, la metformina sabemos que tiene este efecto importante de pérdida de peso, las sulfonilureas no tienen ninguno, y las glitazonas, en particular la pioglitazona, tiene un efecto importante en la dislipidemia observada en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Yo agruparía estos dos efectos en efectos que tienen que ver con la función de la célula beta, y estos efectos de aquí, también hay efectos en el perfil de lípidos con metformina, en efectos que tienen que ver con la sensibilidad o la mejoría en la sensibilidad a la insulina. Los efectos que tienen que ver con la célula beta, yo los divido en dos, en efectos que tienen que ver con la progresión de la disglicemia y efectos que tienen que ver con la durabilidad del control glucémico. Esta es prevención de diabetes. Esto tiene que ver con mantenimiento de la euglucemia en el paciente con diabetes, y además en la modificación de factores de riesgo cardiovascular que tienen que ver con la hiperinsulinemia y el síndrome metabólico. Voy a tocar el primer punto, que es la proyección de prediabetes a diabetes. Este estudio, publicado ya hace algunos años en la revista New England Journal of Medicine en el año 2002, tomó pacientes con un grupo importante de pacientes, unos 3,000 pacientes, con una alteración en la tolerancia a la glucosa,
y se le siguió por un promedio de casi 3 años y se observó cómo a los pacientes tratados con placebo, estos pacientes progresaban a diabetes. La incidencia acumulada a los 4 años era de alrededor de un 35%, y ustedes pueden observar que la metformina redujo esta progresión de prediabetes a diabetes, por lo menos en pacientes con una alteración de la tolerancia a la glucosa, en un 31%. Claro, los cambios en el estilo de vida tuvieron un efecto mucho más importante incluso que la metformina, produciendo una reducción en la progresión de prediabetes a diabetes de un 51%, pero el punto que quiero subrayar es cómo un sensibilizador, en este caso la metformina, tuvo un efecto demostrado y significativo en la progresión de prediabetes a diabetes. Es un estudio con rosiglitazona, también un estudio bastante importante, más de 5,000 pacientes seguidos por 4 años, el estudio DREAM con rosiglitazona comparado con placebo en pacientes con prediabetes, y se observa también estos son los pacientes con placebo, estos son los pacientes con rosiglitazona, estos son los años, ese es el riesgo acumulado de progresión a diabetes, y ustedes pueden ver cómo la rosiglitazona redujo en un 60% la progresión de prediabetes a diabetes. Un estudio un poco más reciente, también presentado por el doctor De Fronzo, el estudio ACNAO, en el cual se utilizó pioglitazona en pacientes con prediabetes y un componente del síndrome metabólico, pacientes con alto riesgo para progresar de prediabetes a diabetes, y pueden observar cómo la pioglitazona redujo el riesgo de progresión de prediabetes a diabetes en un 81%. Vean cómo el riesgo basal en este grupo de pacientes con prediabetes y un componente del síndrome metabólico, además de la disglicemia, era de casi 6.8% cada año, es decir, casi 7 de cada 100 pacientes al año, o casi 1 de cada 10 pasaba de prediabetes a diabetes, 1 de cada 15 más o menos. Por otro lado, las sulfonilureas también se han estudiado para la prevención de diabetes. Es un estudio que no se ha publicado todavía, presentado en el Congreso de Prediabetes del año 2007, el estudio NANCE, en el cual se utilizó glimepirida en pacientes con alteración a la glucosa en ayuno, una de las definiciones de prediabetes, es decir, una glucosa en ayuno de menos de 126, y en este estudio, al término del estudio, se observó que no había diferencia entre el grupo placebo y el grupo tratado con glimepirida. Un estudio más reciente, el estudio Navigator, en el cual se utilizó nateglinida, casi 10,000 pacientes, un estudio bastante grande, con un seguimiento de 5 a 6 años. Se observó que la nateglinida con respecto a placebo en pacientes con una alteración en la glucosa en ayuno, una glucosa por debajo de 126, glucosa en ayuno, no prevenía la progresión de prediabetes a diabetes. Y son gráficas que ustedes recuerdan, son muy diferentes a lo que se observaba con metformina o incluso más prominentemente con las glitazonas. Esta tabla sumariza estos estudios, el DPPP con metformina, DREAM rosiglitazona, ACNAO pioglitazona, Navigator nateglinida y NANCE glimepirida. La definición de prediabetes fue diferente en cada uno de los estudios. La alteración de glucosa, de la tolerancia a la glucosa es la glucosa post carga de glucosa. Aquí se incluyeron pacientes con alteración a la tolerancia a la glucosa o con glucosa alterada en ayuno, etcétera. Diferentes tipos de prediabetes, diferentes riesgos de progresión, pero pueden observar cómo los sensibilizadores produjeron una reducción significativa que va de un 30 a un 80% en el riesgo de progresión de prediabetes a diabetes, mientras que no hubo diferencias significativas entre los pacientes tratados con medicamentos secretagogos. Esto nos habla de algún efecto posiblemente, potencialmente en la célula beta, sobre lo que voy a hablar un poco más en un momento. Los estudios de durabilidad son estudios muy particulares, son estudios en los cuales se compara un par de medicamentos y se sigue al paciente a lo largo del tiempo, generalmente por lo menos un par de años. En el caso del estudio ADOPT de rosiglitazona se le siguió por 5 años, y la idea es ver no solamente la reducción inicial de hemoglobina glucosilada, sino cómo se mantiene esta a lo largo del tiempo. Los estudios clínicos que generalmente se utilizan para sometimiento a la FDA, COFEPRIS, son estudios de corta duración de unas 12, 26, tal vez hasta 52 semanas, que nos hablan de este nadir, de este efecto inicial del medicamento, pero no nos dicen mucho sobre el efecto a largo plazo. Estos dos estudios compararon a una sulfonilurea con una glitazona. Este es un estudio de 5 años, este es un estudio de 2 años.
pero se observa claramente el mismo patrón en ambos casos, una reducción potente, muy potente inicialmente de hemoglobina glucosilada, pero cómo eso se va perdiendo a lo largo del tiempo. Aquí tenemos glibenclamida, aquí tenemos gliburida, y por otro lado, como una glitazona, en este caso rosiglitazona, y en este caso la pioglitazona. Esto es un corte a los 2 años que más o menos vendría siendo como por aquí. Estos medicamentos tienen un efecto que se sostiene, si bien no es tan potente inicialmente, sí se mantiene a lo largo del tiempo de una manera bastante importante. Tiene un efecto durable en el control glucémico. Y eso se ha visto recurrentemente en múltiples estudios con sulfonilureas, como inicialmente hay un muy potente efecto en reducción de glucosa, pero con el tiempo se va perdiendo este efecto. Hay diferentes teorías, mecanismos potenciales para explicar este efecto. Hoy en día sabemos que en la diabetes mellitus tipo 2 hay también una pérdida progresiva, como les mostraba hace unos momentos, de la célula beta del islote pancreático. Se piensa que hay una producción local de interleucina 1 beta que fomenta la apoptosis, la muerte celular programada de estas células de beta del páncreas. Se han postulado diferentes factores que pueden ser desde factores autoinmunes que estimulen, por lo menos en algunos casos, esta apoptosis de la célula beta en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Se ha incluso descrito un tipo de diabetes en el adulto que tiene un substrato autoinmune, es más bien una diabetes que pareciera ser o es similar a la diabetes tipo 1, pero que ocurre de una manera mucho más lenta, más insidiosa, y en pacientes adultos, que se conoce como diabetes LADA. Pero bueno, la otra teoría, esto como ustedes pueden ver, es algo que es hipotético, no se conoce con certeza. Lo que sí se sabe es que la glucosa directamente daña y causa glucotoxicidad en la célula beta y puede en un inicio causar disfunción y a largo plazo causar destrucción de la célula beta. Y otros factores como los ácidos grasos circulantes y los niveles de adiposinas también tienen un efecto deleterio en la célula beta. Son precisamente estos factores donde actúan los sensibilizadores, y esta podría ser una de las razones por las cuales los sensibilizadores tienen este efecto tan pronunciado en la progresión de prediabetes, que sabemos que tiene que ver con la pérdida progresiva de la célula beta y en el mantenimiento de los niveles de glucosa, de la euglucemia en pacientes con diabetes a lo largo del tiempo, lo que hemos llamado o acuñado como durabilidad del control glucémico. Existen estudios en animales que sugieren esto, son estudios con pioglitazona y también con rosiglitazona, en ratones tratados con... Eso es un modelo de diabetes en ratones, son ratones con una mutación en el receptor de leptina, en los cuales se observa cómo el islote pancreático se degenera después de unas semanas de nacido. Es un poco lo que ocurre con el paciente con diabetes tipo 2. El islote pancreático, sin que necesariamente el ser humano tenga esta mutación, se degenera a lo largo del tiempo. Sin embargo, al ser tratados con pioglitazona, se observa cómo hay una preservación de la masa celular, no es perfecta, pero sí hay una diferencia importante con respecto al ratón no tratado con pioglitazona. Lo mismo se ha observado con rosiglitazona. Aquí tienen un islote de una rata diabética, control, y esa misma rata tratada con rosiglitazona, y se observa cómo el islote pancreático, la masa, se preserva al ser tratado con rosiglitazona. Se sabe, se ha descrito este efecto, por lo menos en animales, preservador de las glitazonas en la célula beta. Por otro lado, es un estudio en el cual se compararon diferentes secretagogos y se observó su efecto en la apoptosis de célula beta en células humanas in vitro. No fue un estudio animal, fue en células humanas, pero fue in vitro. Aquí tenemos un islote pancreático teñido con inmunoperoxidasa para la producción de insulina, y en el cual se observó, se hizo un estudio muy particular para detectar apoptosis. Aquí tenemos el control, aquí tenemos un islote cultivado con repaglinida, y lo que observamos en esta tabla es cómo después de algunas horas a días de exposición, esos son aquí tenemos la tasa de apoptosis medida con una prueba que se llama túnel. Básicamente mide algunos cambios en el DNA del núcleo de la célula para determinar la presencia de apoptosis. Aquí ven los controles, no hay diferencias, y los pacientes en las células tratadas con repaglinida o nataglinida observen cómo después de unas horas o días hay un incremento en la tasa de apoptosis, repaglinida, nataglinida y en este caso glibenclamida. Entonces sabemos que hay un substrato biológico para explicar este efecto
en la célula beta, que es diferencial entre una terapia sensibilizadora y un secretagogo de cualquiera de las dos clases que les mencioné, sulfonilureas o glinidas. Finalmente, para terminar esta parte, ¿qué hay de la modificación de los factores de riesgo cardiovascular asociados con el síndrome metabólico? En este estudio lo que les muestro es diferentes combinaciones. Estos son niveles de triglicéridos en milimoles a lo largo del tiempo en semanas. Fue un estudio de casi 2 años, de diferentes combinaciones, por ejemplo, metformina con pío, 2 sensibilizadores, la reducción de triglicéridos, pío con sulfonilureas, metformina sulfonilureas y metformina con una sulfonilurea. Vean cómo la reducción en triglicéridos cuando se agrega pioglitazona a una metformina es superior a cuando se agrega sulfonilurea a una metformina. Es un efecto que tiene que ver mucho con esta reducción de los niveles de insulina y corrección de la resistencia a la insulina. Por otro lado, el colesterol HDL nuevamente se incrementa más cuando se agrega una combinación de sensibilizadores a cuando se utiliza glibenclamida con un sensibilizador como la metformina. Ese es un estudio publicado, todavía no está publicado en papel, se publicó en línea y su publicación coincidió con el Congreso de la ADA en Orlando hace unos meses. Se observa la reducción de tensión arterial sistólica con pioglitazona contra sitagliptina, la cual es significativa con pioglitazona, y sobre todo se observa este efecto en colesterol HDL y reducción de triglicéridos con la pioglitazona, la cual es superior a otras terapias, que tiene que ver con este efecto sensibilizador a la insulina de la pioglitazona, a diferencia de sitagliptina o un medicamento como exenatida en este caso. Finalmente, para terminar, un estudio observacional en el cual se utilizó la combinación de pio y metformina. Observamos el efecto en algunos factores de riesgo cardiovascular, colesterol LDL, HDL y triglicéridos, tensión arterial sistólica y diastólica y proteína C reactiva. Nuevamente, este efecto sensibilizador puede tener efectos adicionales que van más allá del control glucémico y pueden ser importantes para el paciente. Ahora, ya para terminar, me gustaría dejarlos con algunos puntos prácticos. Y tal vez el primer punto sería que la terapia del manejo de diabetes tipo 2 debe ser aditiva y debe ser racional. Hay que pensar bien qué tipo de combinaciones le vamos a dar al paciente. Recordar que los secretagogos actúan en la célula beta del páncreas para producir insulina, que la insulina actúa en tejidos periféricos, favoreciendo la utilización de glucosa en músculo y tejido adiposo e inhibiendo la producción de glucosa a nivel hepático. Los sensibilizadores actúan favoreciendo el funcionamiento de la insulina a nivel periférico, las glitazonas, a nivel hepático, la metformina. Y cuando no hay célula beta, pues no hay dónde actuar estos medicamentos secretagogos y es el momento para utilizar insulina exógena, insulina inyectada. Recordar que la resistencia a la insulina siempre está presente en el paciente y los sensibilizadores, particularmente la metformina, tienen siempre un papel en el manejo de la enfermedad, mientras que las sulfonilureas funcionan inicialmente cuando hay célula beta viable, pero eventualmente va a hacer falta darle a ese paciente insulina. Ya para terminar, creo que una guía más sensible, más incluyente, más moderna tal vez, es la guía del Colegio de Endocrinólogos Clínicos de Estados Unidos, publicada a finales del año pasado durante el Congreso de la IDF en Montreal, o que coincidió con ese congreso. Y es esa, más allá de adentrarme en la complejidad de explicar todo el algoritmo, creo que esta guía tiene un par de puntos muy importantes. En primer lugar, nuevamente la insistencia en que la base del tratamiento son los cambios en el estilo de vida, una dieta apropiada, una terapia médica nutricional apropiada, ejercicio. Y el segundo punto importante es que esta asociación promueve el que seamos agresivos. Si el paciente está ligeramente descontrolado, con una hemoglobina glucosilada de hasta 7.5, podemos empezar con un medicamento, pero si el paciente ya tiene un descontrol metabólico más moderado, empezar de entrada con 2 medicamentos, y si de plano el descontrol metabólico es muy, muy importante o hay sintomatología, considerar incluso de entrada un medicamento como una insulina o una terapia triple. Recordar que un solo medicamento va a reducir la hemoglobina glucosilada en un punto porcentual. Si tenemos una hemoglobina glucosilada de 9 o más, es muy improbable que con un solo medicamento vayamos a llegar a la meta de control de 6.5, que es la que propone la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos. La base de tratamiento son estos 4 compuestos. Observen cómo 2 de ellos son sensibilizadores metformina, glitazonas, inhibidores de ADPP4,
inhibidores de alfa-glucosidasa. No se incluyen como monoterapia a los secretagogos. Y luego más adelante, si el paciente no alcanza su meta de control, considera diferentes combinaciones: metformina más un medicamento del grupo de las incretinas, un agonista GLP-1, un inhibidor, metformina más una glitazona. Y de alguna manera se relega un poco el uso de los secretagogos. O si el paciente no tolera metformina, una glitazona más un inhibidor de la DPP4 o un agonista de GLP-1. Y nuevamente, si el paciente no llega a su meta de control, agregar un tercer medicamento y eventualmente considerar el uso de insulina para controlar al paciente. Dar estos pasos cada 2 a 3 meses, no esperarse años a que el paciente llegue a su meta de control. Para terminar, esos textos tomados de las guías, se considera que la base de la terapia son en general los sensibilizadores. Considerar el uso de una glitazona cuando el paciente tiene evidencia franca de resistencia a la insulina, síndrome metabólico o en pacientes con hígado graso no alcohólico. Y en cuanto a la terapia dual, se sabe que si por alguna razón la metformina está contraindicada, una glitazona puede ser o debe ser usada como la base de tratamiento. La combinación de metformina y glitazona ha sido excesivamente utilizada. Y se recomienda esta combinación con mayor prioridad que una glinida o una sulfonamida debido al menor riesgo de hipoglucemia. Para terminar y como conclusión, la base de la terapia de la diabetes mellitus tipo 2 la constituyen los cambios en el estilo de vida del paciente. Los sensibilizadores, especialmente la metformina, son la primera línea en el tratamiento de la enfermedad, particularmente en pacientes con datos prominentes de síndrome metabólico. Y finalmente hay que ir agregando de manera progresiva diferentes agentes para alcanzar las metas de control. Un paciente que creo yo es el ideal para un medicamento como una sulfonilurea y que es algo que está plasmado en nuestras guías de manejo, la norma oficial mexicana, sería un paciente delgado, en el cual el síndrome metabólico no figura de manera prominente, en el cual posiblemente hay un defecto en la producción de insulina más que resistencia a la insulina. Una sulfonilurea podría ser un medicamento idóneo. Nuevamente, es un medicamento asequible, es un medicamento potente, pero hay que considerar cuál es la necesidad del paciente, cuáles son las características clínicas del paciente y cuál es la combinación o el medicamento de inicio que más beneficios le va a proporcionar al paciente. Pues, muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos tiempo para 2 preguntas. Sí, buenos días. Felicidades por su presentación, doctor. Nada más 2 preguntas. ¿Qué pudiera mencionar sobre el papel de los inhibidores de DPP4 en la preservación de la célula beta? Y también en el caso del paciente que mencionaba, delgado, de reciente detección, una glucosa alrededor de 160, 180, si ha fracasado el cambio de estilo de vida, el papel que pudieran tener los inhibidores de DPP4 en lugar de las sulfonilureas. Gracias. Muchas gracias. Hay un poco de eco, no escuché muy bien. La primera pregunta era, ¿cuál es el papel o la función de los inhibidores de la DPP4 en la preservación o en la función de la célula beta? Me parece que esa fue la primera pregunta. Hay también evidencia en animales de que las incretinas, los inhibidores y los agonistas de GLP-1 tienen un efecto positivo en la célula beta. Tal vez en cierta medida, digamos, la única clase de medicamentos que han demostrado este efecto no tan positivo han sido los secretagogos, por los motivos que les acabo de mencionar. Tal vez esta entrada persistente de calcio a la célula favorece la apoptosis de la célula beta. No se sabe a ciencia cierta, pero también hay cierta evidencia de que los inhibidores y los agonistas de GLP-1 pueden tener un efecto favorable en la célula beta. Si entiendo bien, la segunda pregunta era ¿cuál sería el papel de un inhibidor de la DPP4 en un individuo delgado? Sí, de reciente inicio, una glucosa moderada, 160, 180, que en lugar de una sulfonilurea, iniciarle con un inhibidor de DPP4. Esa podría ser una opción. Si usted recuerda el algoritmo que les mostré hace un momento, menciona a los inhibidores como una de las posibles monoterapias, mencionaba 4 terapias: metformina, glitazonas, inhibidores
y inhibidores de la alfa-glucosidasa, medicamentos como la carbosa. En realidad, el grueso de la evidencia sugiere hoy por hoy que el primer medicamento debe ser siempre, de preferencia, metformina. A lo mejor entiendo que en su caso, porque el individuo es delgado, usted está considerando utilizar otro tipo de medicamento. No está incluido en esas guías, pero nuestra norma sugiere usar una sulfonilurea en esos individuos, tal vez tengan un defecto en la producción de insulina, y en ese caso, sin necesariamente tener otros de los datos de diabetes mellitus tipo 2, otros de los defectos, y en esos sujetos puede ser que una sulfonilurea sea efectiva. Pero bueno, también un inhibidor puede ser una terapia conveniente, no causa hipoglucemia, no causa ganancia de peso, tiene algunas ventajas.